Bueno, algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Alba. Y en este día de nacimiento... Perdón, estoy nerviosa. Quiero contarles también mi nacimiento, porque es para la gloria del Señor. Amén. Me voy a dejar de llorar porque a veces uno se pone nervioso. Tanta gente, wow. Bueno, yo nací hace muchos años, ¿verdad? 1978. Viví con mi abuela y mi bisabuela, porque mi mamá se mudó con mi padrastro. Ellas me criaron. Eran cristianas evangélicas. Yo cuando nací, 2 misioneras judías oraron por mí. Mi mamá en ese tiempo, cuando estaba embarazada, me entregó en las manos del Señor. Pero al tiempo, al ser mamá soltera, ella se apartó del Señor por una simple palabra que en un momento le dijeron y la humillaron. Luego de eso, yo quedé con mi abuela y mi bisabuela. Ellas me llevaban a la escuela dominical. Ellas estaban conmigo enseñándome la palabra del Señor. Bueno, en un momento, como toda niña, a los 5 años, quise ir con mi mamá, porque no entendía por qué estaba viviendo con mi abuela. Entonces, pedí ir con mi mamá. Mi mamá ya vivía con mi padrastro. Yo era una princesa en la casa de mi abuela. Me levantaba, tenía mi desayuno pronto, mi vestidito, todo precioso. Pero no sabía por qué mi mamá me había dejado en la casa de mi abuela y quería que me fuera a buscar a la escuela, por ejemplo. Entonces, bueno, llegó un momento que mi mamá me llevó para la casa, pero todo fue diferente, muy diferente. Bueno, conocí a mi padrastro, que en ese momento yo pensaba que era mi papá, pero no lo era. Al tiempo sufro un abuso de parte de él, pero las cosas se fueron complicando cada vez más. Ya no podía regresar con la abuela, pero Dios estaba ahí. Era un hombre violento, un hombre, que me golpeaba, pero yo no entendía por qué. Yo pensaba que era mi padre. Hasta que en un momento me entero que no es mi papá. Y en mi cabeza ahí surgieron más preguntas todavía. ¿Por qué? ¿Por qué había abusado? ¿Por qué me golpeaba? Y mi mamá no me defendía. Igual decidí poner como una careta. Afuera era una persona y dentro de mi casa era otra. No tenía amigas. Sufría bullying en la escuela muchas veces. Me sentía como Betty la Fea, de verdad. No voy a negar que tuve momentos lindos. Tenía mis hermanos también. Pero yo seguía con mi corazón roto. Me fui creciendo, fui avanzando y las cosas no cambiaban. Les voy a hacer breves porque si me puedo contar cada detalle, nos vamos el año que viene. A los 13 años empecé el liceo. Cuando empiezo el liceo, mi corazón se puso más rebelde todavía. Y ya tenía en mi corazón en irme de mi casa. Él se embarca y yo empecé mi historia de malas decisiones. Empecé a escaparme de mi casa, probé drogas, hice de todo lo que pude hacer. Me hice muy violenta, no me importaba pelearme con varones, no tenía miedo a nada. Si me tenía que pelear con un hombre no me importaba. Pero sí siempre defendía a mis amigas. A los 13 años, cuando él vuelve de un embarque, otra vez intenta abusar de mí. Yo me escapo definitivamente de mi casa, salgo en la televisión, en todos lados, porque mi mamá me buscaba. Cuando yo regreso y hablo con mi madre, ella no me cree lo que había pasado. Piensa que son cosas mías. Peor, me puse en mi cabeza a los 18 años
irme de mi casa, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Yo seguía con mi cara de que afuera era una persona y adentro de mi casa nadie sabía lo que yo vivía. Ni mi abuela, porque obviamente ella no podía saber, se iba a angustiar mucho. Ella 2 por 3 venía a buscarme y me decía, Alba, tenés que ir a la iglesia. No, yo no quiero ir a buscar de Dios. No. Yo sabía que Dios era real, no negaba a Dios, pero no quería ir a la iglesia. No quería saber de nada con todo lo que me pasaba. Yo seguía mi vida tomando malas decisiones. Tuve un novio que también en un momento otro engaño más y yo me puse en contra de los varones. Hice un montón de cosas que a Dios realmente no le agradaban. Después conozco al papá de mis 2 hijos mayores. Él se drogaba, yo no. Quedó embarazada, bueno, él en ese momento yo vi la oportunidad de irme de mi casa porque pensé que era la decisión más correcta y fue la peor decisión que pude tomar en mi vida. A los 18, como dije, me fui de mi casa. Me fui porque yo creía que estaba haciendo bien en irme porque ya no aguantaba más la situación dentro de mi casa y a mi padrastro lo odiaba con toda mi alma. Si le podía caer un yunque en la cabeza, un camión y arriba su saltar, lo hacía. Mi corazón estaba muy triste. Quedo embarazada, el padre de mis hijos, los 2 mayores, se seguía drogando. Pasé 5 años de un calvario, intentó matarme, me dejó en la calle embarazada. Tuve que escapar porque realmente o era la vida mía o la de él, porque en un momento hasta mi cabeza empezó a pensar cualquier cosa. Y me fui a un albergue con mis hijos. Ahí le dije al asistente social, no estoy, no existo, no vivo para nadie, que nadie me encuentre. Bueno, yo seguí seguí viviendo en albergues, por momentos viví en la calle también, hubieron momentos que tuve que pasar con mis hijos en una vereda, a veces no había para comer. Bueno, después de pasar un calvario con el papá de mis hijos mayores, me enamoro otra vez de otra persona que parecía muy bien, hablaba muy bien, pero el enemigo es astuto a veces, ¿no? Y uno cuando está mal y no conoce al Señor, es como que somos muy vulnerables. Entonces, muchas palabras buenas, él hablaba, era totalmente distinto a la otra persona. Bueno, pero tampoco teníamos nada. Entonces, también en un momento nos fuimos a los albergues, fuimos a la calle, la gente mucho de la calle nos ayudó. Llegamos a conseguir una casita que nos metimos en la teja, pero tampoco había para comer, no había nada. Si bien, gracias a Dios, cuando entramos en esa casa estaba llena de muebles y como llegamos muy cansados, nos quedamos ahí, era como que un alivio para los chiquilines y para nosotros. Al otro día vino la que era dueña de la casa. Bueno, en un momento entre discusiones, idas y venidas, nos dejó quedar. Para mí fue un alivio el poder tener un techo donde estar. Bueno, luego de eso, él no conseguía trabajo. A veces no quería trabajar, seamos sinceros. Pero yo no me rendía, yo siempre quería. Mis hijos no tenían la culpa de lo que estaban pasando. Mis hijos no tenían por qué sufrir lo que mis malas decisiones. Obviamente que la familia no estaba y la familia siempre me acusaba de que era un desastre mi vida, que yo era un desastre. Pero yo seguía igual. Lo único que tenía claro es que mis hijos no tenían la culpa. Yo salía a pedir a la feria, sin vergüenza, lo que sobraba de todos los cajones de fruta y de verdura, y con eso cocinaba en mi casa. Perdón. Un 24 de diciembre
salí a buscar juguetes usados para restaurarlos y dejárselos a mis hijos, porque no quería que ellos sufrieran, porque realmente todos los niños iban a tener juguetes y ellos no. Bueno, y así sucesivamente, hasta que en un momento el papá yo tengo dos hijos más, son 4. Me dice que se va para España, que él tiene trabajo allá. Yo en un momento le digo, bueno, yo prefiero que te quedes, que la peleemos. Y bueno, él decidió irse igual. Yo quedé sola con 4 niños, uno de 8 meses, otro de 2 años, otro de 4 y otro de 6. En un momento dado, no sabía qué iba a hacer. No tenía ni idea, ya no tenía fuerzas, estaba cansada. No sabía ni qué iba a hacer. Realmente no tenía para comer, no había nadie que me ayudara. Y me acuerdo que a la vuelta de mi casa, o a 2 cuadras más o menos, no me acuerdo, había una iglesia que iba mi abuela. Pero la pensé, pero no. En un momento perdí todo lo que tenía. Quedé con un ladrillo y una resistencia para cocinar. Yo lloraba todas las noches. En un momento voy a cocinar y casi quedo electrocutada con la resistencia. Y bueno, tengo la cicatriz. En ese momento yo tengo que ir a la policlínica a curarme esa herida. Y me encuentro con una conocida. Me dice, ay Alba, ¿cómo estás? Vos tenés que prender una vela, ir a un monte. Yo decía, ¿qué vela? ¿Qué monte? Decía yo, estaba para vela y monte. Digo, no. Bueno, gracias, le digo. Y seguí caminando, le digo, no, mejor. Si está Dios, dije, yo miré y dije, no, eso no es de Dios. Y si está Dios, que Dios me ayude. Y si no, bueno, yo había pensado en matarme. Dejar a mis hijos con los abuelos y salir a drogarme, a tomar, hacer cualquier cosa con tal de terminar en una cuneta muerta y ya está. Pero ahí llegó Jesús. Ahí llegó Jesús. Yo voy a la iglesia, golpeo la puerta, me dice, no, mañana es el culto. Dije, bueno, me aguanto un día más. Fui al otro día y ahí empezó la obra del Señor en mí. Ahí conocí realmente al Señor, me entregué a Cristo. No es que los problemas hayan terminado, pero el Señor me dio una nueva esperanza. Me ayudó en todo. Me ayudó en todo. Me levantó, me limpió, me liberó. Me ayudó con mis hijos, que yo pensaba que nunca iba a poder. Pensaba que no podía más. Y Él estaba ahí. Y me hizo como Job. Después de haberlo perdido todo, Él me devolvió todo. Me devolvió la vida. Me dio un esposo maravilloso. Multiplicó nuestros hijos. Y ahí entendí que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahí entendí que el Señor, a pesar de lo que somos, nos ama con un amor eterno. Y bueno, ese es mi testimonio. Es muy cortito lo que conté, porque si me pongo a contar cada detalle no vamos al año que viene. Y no quiero que ninguno se pierda la cena con la familia. Pero nada. La gloria es para el Señor. Yo doy gracias al Señor porque desde ahí en más fue una aventura con Él. Él fue el que guió mis pasos, el que me dio una nueva vida, consoló mi corazón. Cuando me casé con mi esposo, yo perdoné a mi padrastro. Él entró conmigo del brazo a la iglesia. Yo no iba a entrar con él, iba a entrar con mi hijo mayor. Y el Señor hablaba a mi corazón que yo tenía que perdonar. Y no fue fácil ese proceso, no fue fácil. Sin embargo, lo perdoné
igual que a mi madre, y él entró conmigo al altar. O sea, él me entregó cuando me fui a casar. Y bueno, ese es mi testimonio que quería compartir con ustedes, darle la gloria al Señor. Y bueno, espero que les haya sido de bendición. Capaz que lloré un poco y está un poco mojado todo, pero Dios es fiel. Yo doy gracias a Dios por esta mañana y por permitirme contarles un pedacito de mi vida. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de Alba. Yo le voy a pedir a Gabriel que pase. Ustedes saben que esto no es ni la mitad de la historia. En realidad yo le dije que tenía que escribir un libro, porque también la historia de Gabriel lleva varios capítulos. Y un día nos va a contar también el testimonio, Gabriel. Pero yo le voy a pedir a Jonás que pase aquí adelante y que esté haciendo una oración por la vida de Alba, por la vida de Gabriel. Alba dijo, el Señor multiplicó nuestros hijos, porque Alba tiene 4 hijos, como dijo, y Gabriel tiene 4. Son 8, lo multiplicó por 2. Y gracias a Dios por sus vidas. Le voy a pedir que al hermano Jonás que haga una oración. Padre nuestro, te damos gracias porque tú haces cosas maravillosas. Señor, este testimonio de Alba, sus experiencias, sus duros momentos, tú lo transformaste en esperanza, en gloria, y hoy está junto a su esposo, con sus hijos. Bendice ricamente esta familia, que pueda ser una luz en este mundo de tinieblas, que pueda ser la sal en este mundo que no tiene gracia, que no tiene sabor, que podamos realmente ser testigos tuyos. Señor, lo que tú haces, Señor, es maravilloso, aunque no lo comprendamos en los momentos difíciles que tenemos que vivir, pero tú tienes una esperanza, tienes un propósito, tienes una vida para darnos, y Señor, te damos muchas gracias por este testimonio que compartió esta hermana con nosotros. Señor, bendice ricamente cada paso, cada momento en esta nueva Navidad, que puedan ser nuevos los desafíos, nuevos los proyectos, nuevas las metas. Y Señor, que tú sigas también junto a ella, junto a su esposo, a sus hijos, y que pueda ser una familia que traiga honra y gloria a tu nombre. Lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Los pequeños esperando calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nace.
es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Na, 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 na. Hoy encontrarás al Salvador que nació. Navidad es un tiempo especial. Sin duda alguna es un tiempo diferente a todos los momentos del año. Navidad es un tiempo, como vimos el domingo pasado, de postales. Ahora ya son postales electrónicas, pero son postales al fin. El domingo pasado estuvimos viendo sobre este tema. Y también la Navidad es un tiempo diferente a otros tiempos del año. Es un tiempo en que nos deseamos cosas buenas. Cuando nos despedimos de una conversación con cualquier persona, decimos, bueno, que pasen lindo, que disfruten esta Navidad y que tengan un buen año, que pasen bien con tu familia. En las empresas se desea que sea un año, un tiempo mejor el del próximo año. Y así nos vamos deseando cosas. También en las calles es un tiempo distinto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ha crecido mucho el tránsito en esta época del año. Algunos estamos deseando que llegue el 25 de una vez para que se termine un poco tanto tránsito, pero uno dice, ¿de dónde salen tantos autos? ¿De dónde salen tantas motos, tantas bicicletas? Uno a veces sospecha que hay gente que tiene escondida la bicicleta y la sacan en diciembre y empiezan a andar en bicicleta en diciembre y allí se trancan las calles, se tranca el transporte, ¿no? Y sin duda es una época distinta para cualquier persona, para los negocios, para cualquier persona que vive en esta sociedad, es una época distinta. Y es una época distinta también por las preguntas que uno se hace en Navidad. En Navidad surgen preguntas que no surgen en otro momento del año. ¿Cuáles son las preguntas que surgen en Navidad, en esta época, en diciembre? ¿Dónde vamos a pasar? ¿Qué vamos a comer, no? ¿Vamos a prender la parrilla o vamos a prender el horno? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel? Es un tema que tenemos que estar presente, lo tenemos que tener presente y tenemos que estar seguros de lo que le vamos a pedir a Papá Noel también. Otra de las preguntas que, sobre todo cuando el tiempo está así, decimos, ¿va a llover? ¿No va a llover? En Nochebuena, ¿no? Pero saben que hay una pregunta que determina la Navidad. Una pregunta que determinó la primer Navidad y una pregunta que determina todas las Navidades de ahí para adelante. Y esa pregunta está en Mateo capítulo 2, en el versículo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Es interesante entender quiénes son los que hacen esta pregunta. ¿De dónde venían las personas que hacen esta pregunta? ¿Cuál era el interés que tenían estos hombres que hacen esta pregunta? La Biblia describe a estos hombres, los describe como magos. Dice, unos magos. En otras traducciones dice sabios en lugar de magos.
Lo que sea lo que sean estos hombres, es claro que estos hombres habían recibido una revelación de parte de Dios. Y ellos estaban siguiendo esa revelación que había recibido de parte de Dios. Lo otro que es claro es que estos hombres tenían la habilidad de seguir el camino de las estrellas. Tenían la habilidad de leer lo que estaba sucediendo en el firmamento. Y ellos se dieron cuenta que había una estrella que no estaba siguiendo el camino que siguen generalmente las estrellas. No se estaban guiando por el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra. Ellos se dieron cuenta que había una estrella que estaba haciendo un recorrido diferente. Y ellos vieron que esa estrella se dirigía a un lugar específico, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo otro que no sabemos es desde dónde venían estos hombres. Dice que venían desde el oriente. Si uno se para en Jerusalén y mira para el oriente, va a ver la parte norte de Arabia, después va a ver lo que es Irak hoy, después va a ver lo que es Irán, después va a ver la India. Bueno, no sabemos de qué, cuando dice el oriente, a qué se refiere específicamente. Algunos dicen que bueno, que estos hombres seguramente vendrían de Babilonia, de lo que había sido Babilonia en algún momento. Lo otro que no sabemos es cuántos eran estos hombres. Suponemos que eran 3, porque la Biblia nos habla que le trajeron 3 regalos a Jesús. Entonces, ¿cuáles eran los regalos? Oro, incienso y mirra. Estos hombres trajeron 3 regalos, entonces algunos suponen, no va a venir alguno sin regalo. Entonces dicen, eran 3, uno trajo uno, otro el otro y otro el otro. Pero supuestamente no solían estos hombres viajar solamente de a 3. Seguramente eran más hombres, era una delegación más grande de estos hombres que venían. Y estos hombres se le ocurrió traer estos regalos al niño que había nacido. Lo otro interesante es que estos magos no fueron directamente a donde estaba Jesús. La estrella los guió primero a Jerusalén y primero fueron a la ciudad de Jerusalén. Y estando los magos en Jerusalén, empezaron a difundir el mensaje que tenían. Ha nacido el rey de los judíos. Esta expresión, ha nacido el rey de los judíos, significaba, ha nacido el Mesías. Y estos hombres venían con ese mensaje a Jerusalén. Y estos hombres empezaron a compartir el mensaje dentro de Jerusalén. Ha nacido el Mesías. Por eso, primero se enteró el pueblo de lo que decían estos hombres. Y lo que decían estos hombres llegó a oídos del rey Herodes. Y el rey Herodes escuchó lo que estaba comentando el pueblo. Y dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y qué hicieron? El rey Herodes convocó a los magos. Dice, primero convocó a los sacerdotes. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Queridos, que naciera el Mesías, que naciera el Cristo para Israel y para Herodes, no era un hecho más. Era algo muy importante. Los israelitas desde hacía cientos de años que estaban esperando que naciera el Mesías. El pueblo anhelaba la llegada del Mesías, porque ellos pensaban que cuando viniera el Mesías iba a liberar al pueblo del Imperio Romano y de todas las fuerzas que los habían gobernado durante todos esos años. Había una expectativa de que viniera el Mesías. Y esto llegó a oídos del rey Herodes. El rey Herodes se turbó. ¿Cómo no se va a turbar al rey si le dicen ha nacido el rey? Si hay un rey, no quiere que nazca otro rey. Ahora estaba en peligro su reinado, estaba en peligro su puesto, estaba en peligro aquello que le había costado tanto conseguir. Estaba en peligro aquello por lo cual había hecho tanto para conseguir. Es interesante que no fue que los sabios o los magos fueron a Herodes,
Es interesante que Herodes los manda a llamar. Y en el versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Queridos, Herodes quería saber dos cosas. En primer lugar, quería saber cuándo era exactamente que había aparecido la estrella. Porque él quería saber cuándo había nacido este nuevo rey que iba a tener Israel. Y él quería saber exactamente el momento en que había nacido para poder deshacerse de Jesús lo más rápido posible. ¿Dónde estaba exactamente Jesús y cuándo había nacido Jesús? Miren, Herodes ya no podía evitar que naciera Jesús, porque Jesús ya había nacido. Jesús ya era una realidad, pero Herodes quería evitar que ese rey creciera. No sabía tampoco cuántos años tenía el rey, si era recién nacido recientemente o si era un recién nacido que quizás ya tuviera unos meses o quizás algunos años. Pero Herodes quería evitar que creciera ese nuevo rey. Desde el principio quiso matar a Jesús. Herodes quiso evitar que Jesús ocupara el trono de Israel. Han pasado 20 siglos desde el nacimiento de Jesús. Y hoy todavía hay muchas personas que conocen de Cristo, que saben que Cristo es el Hijo de Dios, que saben que murió en la cruz por sus pecados, pero que todavía se niegan a que Jesús reine en sus vidas. Un poco como nos decía Alba, yo sabía que tenía que buscar a Dios, pero no quería ir a la iglesia. Parece como, hay muchas personas que parecen como Herodes, saben que Jesús le va a hacer bien a sus vidas, pero para seguir a Jesús tienen que dejar algunos privilegios que tienen, tienen que dejar algunas cosas que les gusta hacer en esta vida. Hay personas que saben todo lo que tienen que saber de Dios, pero han preferido seguir viviendo vidas que se van transformando de a poco en vidas miserables, lejos de Dios y sin darle lugar a Dios. Y saben que hoy hay muchas personas que disfrazan su rechazo a Dios, disfrazan su rechazo a Cristo de diferentes formas. No, a la iglesia no. Yo sigo a Dios a mi manera. No me hagan ir a una iglesia. Otros dicen, todas las religiones te llevan a Dios. No es necesario ir a una iglesia o seguir una religión. Todas las religiones te llevan a Dios. Otros dicen, Dios está en todas las cosas. Empiezan a crear doctrinas imaginarias. Ahora está de moda el panteísmo. Dios es todas las cosas. Dios está en todas partes. Dios está en todas las cosas. El universo es Dios. Hace pocos días escuchaba a una persona que le había pedido al universo por no sé qué cosa que sucedía en su vida. Es cierto que Dios es el creador de todas las cosas, pero eso no quiere decir que Dios sea un árbol, que Dios sea un animal, que Dios sea un banco. Dios es el creador, pero no es que cada una de esas cosas es Dios. Es cierto que Dios está en todas partes, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tocar algo para decir estoy tocando a Dios. Y hay personas que le piden al universo, que le piden a diferentes cosas. Y yo a veces pregunto, ¿cómo le van a pedir al universo con los problemas que tiene el universo? Cada 2 por 3 se le escapa un asteroide, se le escapa alguno que pensábamos que era planeta y resulta que no era planeta, y todo ese tipo de cosas. Cuando alguien dice Dios es todas las cosas, en realidad está diciendo Dios para mí no es nada, o no tengo interés ninguno en Dios. Cuando alguien dice todas las religiones son buenas y todas las religiones llevan a Dios, lo que están diciendo es
yo no me quiero comprometer con Dios, no me quiero comprometer con la iglesia. Si sos una persona de las que se han dejado engañar con este tipo de pensamientos, yo te digo que lo único que hacen estos pensamientos es alejarnos de Dios y esquivar a Dios en nuestra vida. Lo único que hacen este tipo de pensamientos es retrasar el momento en el que te vas a encontrar con Dios. Herodes no estaba dispuesto a que Cristo ocupara su trono. Y a veces lo que pasa con nosotros es que no estamos dispuestos a que Dios ocupe el trono de mi vida. Y yo quiero seguir ocupando el trono de mi vida. Y no quiero dejarle el trono de mi vida a Dios, a nadie, y tampoco a Dios. Por eso es tan importante esta pregunta que hacen los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el Mesías? La respuesta de Herodes a esta pregunta fue, bueno, no sé. Vayan a Belén a buscarlo. Me dijeron los sacerdotes y los escribas que iban a ser en Belén. Si nació hace poco, tiene que estar en Belén. Vayan a Belén a buscarlo. Y cuando lo encuentren, avísenme. Yo quiero ir a adorarlo también, entre paréntesis. Ahora, si hoy vinieran los magos a Montevideo y se encontraran contigo en la calle y te preguntaran, ¿dónde está Cristo? ¿Vos qué le responderías? ¿Dónde puedo encontrar a Cristo? ¿Dónde puedo encontrar al Mesías? ¿Dónde puedo encontrar al Rey de los judíos que ha nacido? Quizás alguien le responda, bueno, Montevideo está lleno de iglesias, hay de lo que quieras. Podés elegir la religión, podés elegir el tipo de culto, podés elegir la hora, podés elegir el barrio. Anda a un templo, ahí vas a encontrar a Cristo. Y no estaría mal la respuesta, ¿no? ¿O no? Nosotros ahora estamos reunidos acá en el nombre de Cristo. Es cierto que nosotros no tenemos pinturas ni imágenes de Cristo ni de Dios, porque la Biblia dice que no tenemos que hacernos ninguna imagen de Dios, pero sin embargo tenemos una enorme cruz, aunque esté vacía, aunque no tenga una imagen de Dios, es una referencia a Cristo. Una buena respuesta podría ser, bueno, a Cristo lo podés encontrar en un templo. Sin embargo, la Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en los templos. La Biblia dice que Dios no vive en el templo. Cristo no vive en este templo. De hecho, este lugar hace 43, 44 años atrás era una casa donde vivía una familia. Y no sé qué va a hacer de este lugar después que venga Cristo. No sé qué va a hacer de este lugar cuando ya no esté más la iglesia acá. Cristo no habita en templos. Ahora nosotros venimos acá para juntos adorar a Dios. Venimos al templo para bendecir a Dios. Venimos al templo para agradecerle a Dios. Venimos al templo para pedirle por nuestras necesidades. Venimos al templo para aprender de su palabra. Incluso muchas veces al templo, ¿cómo lo llamamos? La casa de Dios. ¿Cómo es que lo llamamos la casa de Dios y Dios no vive acá? ¿Cómo puede ser que le llamamos la casa de Dios y decimos que Dios no habita en el templo? El templo se transforma en la casa de Dios cuando estamos nosotros acá. El templo es la casa de Dios cuando nosotros nos reunimos en su nombre, aquí en el templo. Sin los cristianos, el templo ya no es la casa de Dios. Entonces, si Cristo no vive en el templo, ¿qué le responderías vos a los magos? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde está el Cristo? ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar a los magos? El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo
en ustedes. La esperanza de gloria. Pablo nos dice que hay un misterio. Un misterio es algo que es difícil de explicar. En un misterio podemos ver lo que sucede, pero no podemos explicar cómo sucede. Eso es un misterio. Algo que sucede que no podemos explicar cómo sucede. Y el misterio es... ¿Cuál es el misterio? ¿Cristo en dónde? No, nosotros no. Cristo en mí. El misterio es cómo puede ser que Cristo habite en mí. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que Cristo pueda vivir en tu vida y en la mía? No sabemos cómo sucede esto, pero sí sabemos las consecuencias de que Dios viva en nosotros. Sí sabemos las consecuencias de que Cristo viva en tu vida. Y se ven las consecuencias de que Cristo viva en tu vida. Y se tienen que ver las consecuencias. Es necesario que se vea a Cristo viviendo en tu vida. Y acá Pablo también nos dice cuál es la consecuencia de que Cristo esté viviendo en tu vida. La consecuencia de que Cristo esté viviendo en tu vida es la esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria que hay en tu vida, esa esperanza de la vida eterna, es porque Cristo está en tu vida. Ahora, si alguno de los que estamos acá en esta mañana o algunos que ven esta grabación se da cuenta de que esta esperanza de la vida eterna no está en su vida, es porque Cristo todavía no está en su vida. Y tenés que preguntarte, si yo no tengo esta esperanza, ¿qué está pasando en mi vida con Cristo? Si te das cuenta de que no estás seguro de que la salvación de Cristo está en tu vida, es porque en tu vida realmente en este momento está faltando Cristo. Si cuando pensás en la muerte te da miedo, es porque en tu vida está faltando Cristo todavía. Si cuando hablan del fin del mundo y no sabes qué pasará con tu vida, es porque Cristo está faltando todavía en tu vida. ¿Está faltando Cristo en tu vida? A veces pasa que Cristo está en nuestra vida. Un día le entregamos nuestra vida a Cristo, un día le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, le pedimos que entrara en nuestra vida. Pero a veces pasa de que todavía no le hemos dado todo el lugar de nuestra vida a Cristo. Si todavía no le abriste la puerta a Cristo, es un tema. Ahora, si ya le abriste la puerta de tu vida a Cristo, pero todavía no le diste toda tu vida a Cristo, es otro tema distinto. Y cuando nosotros no dejamos que Cristo tome toda nuestra vida, empezamos a limitar a Cristo en nuestra vida. Yo en esta mañana quiero pedirte que no limites a Cristo en tu vida. Déjalo que tome el control de toda tu vida. Señor, no me pidas tal cosa. Hay hermanos y hermanas más consagradas en la iglesia para eso. Señor, tal cosa me da vergüenza. Dame otra cosa para hacer que no me dé vergüenza. Señor, que lo haga otro, eso no es para mí. Otras veces nos ponemos más espirituales cuando el Señor nos muestra algo y no queremos. Señor, pasa de mí esta copa. Y eso es más espiritual, porque ¿quién lo dijo eso? Jesús mismo. Dios, te metió una frase de Jesús. Pero a veces nos quedamos con eso. Señor, pasa de mí esta copa. Pero nos olvidamos qué fue lo que dijo Jesús después. ¿Qué dijo después? Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No limites a Cristo en tu vida. Siempre tenés que tener la frase completa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque lo que Cristo te muestre vaya en contra de lo que a vos te parece, o lo que vos querés, o lo que a vos te gusta, seguí lo que te muestra el Señor y buscá hacer lo que te muestra el Señor.
porque siempre va a traer mayor bendición a tu vida. Y no limites las bendiciones de Dios en tu vida. No limites las bendiciones de Dios en tu vida. Cristo habita entonces, ¿en dónde? En mí. En mí. Ahora, ¿cómo es que Cristo habita en mí? Cristo habita en mí por fe. En Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Cristo habita en mí por fe. Si Cristo habita en mí por fe, el poder de Cristo, el poder de Dios va a habitar en mí en la medida de mi fe. Si Cristo habita en tu vida por fe, el poder de Dios en tu vida se va a mostrar de acuerdo a la medida de tu fe. Se va a mostrar de acuerdo a la medida de tu confianza en Dios. Se va a mostrar en la medida de tu compromiso con Dios. Cuanto más le des lugar a la fe en Cristo en tu vida, más vas a disfrutar el poder de Dios en tu vida. Cuanto más le des lugar a la fe en Cristo en tu vida, más vas a disfrutar del poder de Dios en tu vida. Dice la Biblia que un hombre en cierto momento trajo a su hijo a Jesús para que Jesús lo liberara del poder de Satanás. Y Jesús le dijo en Marcos capítulo 9, versículo 22, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este hombre vino, trajo su hijo y Jesús le pidió que lo liberara. Señor, ¿lo puedes liberar? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer? Si crees, si tu fe es tan grande, va a ser posible que disfrutes del poder de Dios en tu vida. Jesús le está diciendo, mi poder está a disposición. Lo que falta es tu fe. Si tenés fe suficiente, ¿cómo está tu fe? ¿Podés creer? Y la respuesta del hombre es interesantísima. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Tengo fe, Señor. Pero después, ¿de qué se dio cuenta después? Que faltaba fe. Entonces le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Mis hermanos, a veces está pasando esto con nosotros. Creer, creemos, pero nos está faltando todavía. Creemos un poco así, nos está faltando otro tanto así. Está faltando fe. Este hombre sabía que creía, pero le faltaba fe. ¿Crees? ¿Confías en el Señor? ¿Tenés fe? Ayuda mi incredulidad, fue lo que dijo este hombre. Mi hermana, mi hermano, no limitemos el poder de Dios en nuestra vida. No limitemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Que la falta de fe no esté limitando lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer por tu vida. Lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Hay que ponerse más tiempo de rodillas delante del Señor. Hay que ponerse más tiempo en oración delante del Señor. Poner totalmente nuestra confianza en el Señor. Cristo habita en tu vida. Y cuanto más fe hay en tu vida, más vas a poder disfrutar del poder de Dios. Finalmente, si Cristo está en tu vida, va a poder actuar libremente el Señor en tu vida y a través tuyo. Quizás nos estemos preguntando, bueno, pero ¿cómo mido la fe en mi vida? Y la Biblia es tan sabia que también nos permite medir la fe que tenemos en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos ayuda a medir nuestra fe. El apóstol Pablo te ayuda a medir tu compromiso con Dios. Entonces te pone una escala y te va a mostrar el más alto, el nivel más alto. Y vos ahí en ese nivel te vas a poder medir. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20 te muestra el nivel más alto de esa escala. Y dice,
he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Este es el nivel más alto en la escala de compromiso con Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este es un nivel altísimo. Acá nos podemos medir. Dice, y ya no vivo yo. Es Cristo viviendo en mi vida. Qué difícil es esto, ¿no? Para un 24 de diciembre es muy complicado. Pero lo que pasa es que arrancamos con esa pregunta que hicieron los magos, si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Pero ya no vivo yo. Todo lo que hago, lo hago de acuerdo a lo que Cristo lo haría. Todo lo que pienso, lo pienso como Cristo lo pensaría. Todo lo que razono, lo razono como lo razonaría Cristo. Todo lo que hablo, lo hablo como hablaría Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo, sino que Cristo vive en mí. Hablo pensando como hablaría Cristo. Tomo cada decisión como la tomaría Cristo. Vivo de la manera que viviría Cristo. Esta es la escala más alta. Y ahí nosotros nos podemos medir del 0 hasta esta escala. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿A qué altura estamos en esta escala? ¿Cuánto nos falta para llegar allá arriba? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Está realmente en mi vida? ¿Está ocupando completamente mi vida? ¿Puedo decir, vivo como lo haría Cristo? ¿Pienso como lo haría Cristo? ¿Hablo como hablaría Cristo? Dios quiera que mi forma de hablar, mis decisiones, mi forma de pensar, mi forma de ver a los demás, que sea la forma en que los vería Cristo a los demás. Que el tiempo que le dedico a testificar, que sea un tiempo como lo haría Cristo. Si hoy vienen los magos y te preguntan, ¿dónde está Cristo? ¿Qué le responderías? Si todavía no le abriste el corazón de tu vida a Cristo, es el tiempo que lo hagas. Si ya le abriste el corazón a Cristo, pero te das cuenta que todavía te falta en esa escala de entrega, es tiempo que también entreguemos nuestra vida totalmente a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración y vamos a terminar después cantando. Padre eterno, gracias por todas tus bendiciones. Señor, gracias por esta Navidad. Gracias por cada una de las Navidades que nos permitiste vivir. Gracias por esta pregunta que nos dejaste en Navidad. Señor, en aquella primera Navidad te pudieron encontrar los magos en un lugar determinado. Pero vos quisiste que 20 siglos después, el que quiera buscar a Cristo tenga que mirarnos a cada uno de nosotros. Y Padre, que cuando una persona que aún no te conoce quiera mirarte, que pueda encontrarte en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, que nuestro hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir, nuestra forma de ver a los demás, el compromiso contigo, sea el compromiso que vos mostraste aquí en la tierra, Señor. Y Padre, si aquí hay alguna persona que todavía no ha abierto su corazón a ti, toca su vida, Señor. Dale el valor y dale las fuerzas para que en esta mañana y en este día, Señor, en esta Navidad, pueda abrir su corazón a ti y pueda empezar a caminar contigo. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Que esta Nochebuena y esta Navidad, Señor, podamos disfrutar del gozo y de la paz que hubo en aquella Nochebuena, Dios. En el nombre de Jesús, amén.